Práctica número 1 tenemos los siguientes elementos. 0.1 es una fuente de aire comprimido, 0.2 es una unidad de mantenimiento, 1.0 es un cilindro de simple efecto y la 1.1 es una válvula direccional de 3 vías, con su posición inicial cerrada. Para su funcionamiento, la válvula de control direccional de 3 vías tiene un accionamiento mecánico, la cual es mediante palanca, la cual al momento de accionarla va a dejar pasar el aire por la vía número 2. Entonces, al momento de accionarla, deja pasar el aire y se acciona el cilindro de simple efecto. Continuando con las preguntas. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de la válvula 1.2. El número 1 es la vía que está cerrada, con su posición inicial cerrada, es decir, que no deja pasar el aire. La vía número 2 es la que va a accionar al momento de accionar la palanca, se va a activar la vía número 2, la cual dejará pasar el aire hacia el vástago. La vía número 3 es la vía de escape o de salida del vástago con su salida de silenciador. ¿Cuándo se obtiene trabajo útil de un cilindro de simple efecto en el avance o en el retroceso, o en ambos sentidos? En este caso solo se obtiene trabajo útil en el avance. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? En general, para los cilindros de simple efecto se emplean válvulas distribuidoras de 3 vías. ¿Cuál es la misión del muelle o resorte del cilindro? En este caso, la misión del muelle o resorte es la de retraer el vástago. ¿Qué desventajas supone el muelle del cilindro frente a un cilindro de doble efecto? La desventaja que supone es que en el cilindro de simple efecto, al momento de soltar la palanca de accionamiento, el vástago va a retroceder inmediatamente. Y en un cilindro de doble efecto, el vástago no retrocede hasta que entre aire comprimido por su otra entrada, haciendo regresar el vástago mediante presión de aire. ¿Cuál es la misión del silenciador? La misión del silenciador es proporciona una reducción de ruido considerable en sistemas de aire comprimido. Para la práctica número 2 tenemos los siguientes elementos. El 0.1 es una fuente de aire comprimido, 0.2 unidad de mantenimiento, 1.0 es un cilindro de doble efecto y la 1.2 es una válvula de control direccional de 5 vías. Para su funcionamiento, la fuente de aire comprimido va a enviar aire que va a pasar por la unidad de mantenimiento y llega a la válvula de control direccional de 5 vías. La válvula número 1 está activada y enviando aire al vástago para tenerlo retraído. Esta válvula tiene su accionamiento izquierdo mediante un pulsador con enclavamiento y el accionamiento derecho es mediante retorno por muelle. Entonces, al momento de activar el pulsador con enclavamiento, la válvula se queda activada, se queda enclavada, entonces permite que el aire ingrese por el otro lado del cilindro expulsando al vástago. Entonces, al momento de volver a accionar el pulsador, la válvula va a retroceder mediante el muelle. Entonces dejando pasar aire por el otro lado del cilindro, retrayendo el vástago. Continuando con las cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de la válvula 1.2. La válvula número 1 es la de ingreso, la válvula número 2 y 4 son las salidas hacia el cilindro, la válvula 5 y 3 son las de escape de aire. ¿Cuándo se obtiene trabajo útil de un cilindro de simple efecto? ¿En el avance, en el retroceso o en ambos sentidos? ¿Por qué? En este caso se puede obtener trabajo útil en ambos sentidos, ya que se puede regular la velocidad de entrada y salida del vástago, ya que está controlado mediante aire comprimido. Se podría controlarse un cilindro de doble efecto con una válvula de 2 vías. No se podría controlar, ya que la válvula de 2 vías simplemente una vía es de entrada y la otra vía es de escape. Entonces, para controlar un cilindro de doble efecto se necesita una válvula con doble entrada, la cual va a permitir entrar al aire por un lado al cilindro y por otro lado, para sacar al vástago o en el otro caso contraerlo. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? Como la práctica número 1, en general para cilindros de simple efecto se emplean válvulas distribuidoras de 3 vías. Podría sustituirse el botón con enclavamiento por uno sin él en este tipo de aplicación, porque no se podría, porque al momento de quedar enclavado, al momento de soltarlo, como podemos ver, al momento de soltarlo regresaría. Entonces no
No se podría utilizar ya que al momento de presionar el botón no se quedaría enclavado, por lo tanto no quedaría el tiempo que necesitamos para que se utilice el vástago salido, como podemos ver. Para la práctica número 3 tenemos los siguientes elementos. El 0.1 es una fuente de aire comprimido, el 0.2 es la unidad de mantenimiento, el 1.0 es un cilindro de doble efecto, el 1.1 es una válvula de control direccional de 5 vías, 1.2 válvula de control direccional de 3 vías, 1.3 válvula de control direccional de 3 vías. En este caso el accionamiento es por pulsador y retorno por muelle, y en la otra válvula el accionamiento es por palanca y retorno por muelle. Para su funcionamiento, al inicio la válvula de 2 posiciones 5 vías está dejando pasar aire al cilindro mediante por un lado, el cual retiene el aire comprimido, está reteniendo al vástago contraído. Al momento de accionar la válvula 1.2 mediante la palanca, esta va a accionarse una vez y va a retroceder por el muelle. Entonces esta va a dejar pasar aire comprimido por aquí, accionando a la otra posición de la válvula de 2 posiciones 5 vías. Entonces va a dejar pasar aire por el otro lado del cilindro, extrayendo el vástago, como podemos ver. Ya, para retroceder, para retraer el vástago tenemos que accionar la otra válvula igual de 2 posiciones, 3 vías, la cual al momento de accionar mediante un pulsador va a accionarse una vez y va a retroceder va a pasar aire solo hasta accionar esta válvula de 2 posiciones, 5 vías, la cual tiene accionamiento izquierdo por aire comprimido y es accionamiento derecho igual por aire comprimido. Entonces al accionar la válvula de 3 vías vamos a enviar aire por aquí y va a accionar la primera posición, en este caso la posición inicial de la otra válvula, retrayendo el vástago, como podemos ver. Continuando con las cuestiones, numera las vías de las válvulas distribuidoras. La válvula 1.2 de 2 posiciones, 3 vías, la una vía es la que está de ingreso, en este caso cerrada. La vía número 2 es la que sale el aire hacia la otra válvula, y la vía 3 es de escape. De la misma manera la 1.3. En la 1.1, que es igual 2 posiciones, 5 vías, la vía número 1 es la que ingresa el aire, la 2 es la que envía hacia un lado del cilindro, la número 4 es la que envía el aire comprimido hacia el otro lado del cilindro, la número 3 es la de escape y la número 5 también es de escape. ¿Cuál es la función que realiza el elemento 0.2? El elemento 0.2 es una unidad de mantenimiento, el cual es el encargado de en varias ocasiones controlar la presión de aire también se puede, y también envía pocas cantidades de aceite para mantener lubricado las vías. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? La función de la válvula 1.2 es dejar pasar aire hacia la otra válvula para accionar. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? De igual manera es dejar pasar aire hacia la válvula de 5 vías para cambiar de posición. Ahí está en la posición número 2 y ahí está en su posición inicial. ¿Se podría emplear un cilindro de simple efecto en este tipo de aplicación? La verdad no se podría, ya que esta válvula tiene 2 salidas para extraer el vástago y la otra para retraer, entonces quedaría la válvula inservible. De igual manera, en este tiempo, en esta aplicación controlamos en qué momento queremos que regrese el vástago al presionar el pulsador, ya sea el pulsador o la palanca. Queremos que salga o regrese. Y si es que ponemos un cilindro de simple efecto, al momento de que ya no entre presión de aire por un lado, el vástago va a retroceder mediante el muelle. Para la práctica número 4 tenemos los siguientes elementos. El 0.1 es una fuente de aire comprimido. El 1.0 es un cilindro de doble efecto. El 1.1 es una válvula de control direccional 2 posiciones, 4 vías. El 1.2 es una válvula de control direccional 2 posiciones, 3 vías con accionamiento de pedal y retorno por muelle. Y el 1.3 es una válvula de control direccional de 2 posiciones de accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Y la 1.01 es una válvula antirretorno estranguladora. Para su funcionamiento, al momento de accionar la válvula 1.2, esta va a dejar pasar aire hacia la válvula 1.1, la cual cambiará de posición y dejará pasar aire por un lado del cilindro. Al momento de que ingrese el aire, el vástago va a salir
y el aire que se encuentra a este lado va a salir expulsado por el otro lado del cilindro, el cual va a pasar por la estranguladora, que está regulada a un 10%. Con esto controlamos la velocidad de salida del vástago, como podemos ver en la simulación. Y al momento de accionar la válvula 1.3, esta va a permitir que ingrese el aire por el otro lado, el cual, como la válvula estranguladora es unidireccional, esto quiere decir que solo controla el aire de salida y el de entrada es normalmente, entonces el vástago va a retroceder con la velocidad normal. Continuando con las preguntas. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de en las válvulas 1.2 y 1.3, que son dos vías, o sea, dos posiciones, tres vías. La vía número 1 es la de ingreso, que normalmente está cerrada en ambos casos. La vía número 2 es la vía de salida hacia a la válvula 1.1, en ambos casos. Y la vía número 3 es la de escape. En la válvula 1.1, la vía número 1 es la de ingreso, que está pasando por la estranguladora, manteniendo retraído el vástago. La vía número 2 es la de salida hacia la estranguladora, la vía número 3 es de escape y la número 4 es de escape. Dibuja el circuito e indica el sentido del flujo del aire al pulsar el pedal de la válvula extinguidora. Para este caso, para poder visualizar el flujo del aire, le cambié la válvula estranguladora, le bajé al 0,1%. Esto quiere decir que va a dejar pasar el aire más despacio, entonces el vástago va a salir más despacio para poder ver el flujo, como podemos ver. Entonces está entrando el aire por aquí, al vástago, o sea, a este lado del cilindro, y está saliendo por la estranguladora. Y se escapa por acá. ¿Qué regula la válvula 0.1? ¿La velocidad de avance o la velocidad de retroceso del vástago en el cilindro? En este caso, regula la velocidad de salida. ¿Qué otro nombre recibe la válvula estranguladora unidireccional? También recibe el nombre de válvula antirretorno. Dice, indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada de aire en el cilindro o se emplea para frenar la salida del aire en el cilindro. En este caso estamos utilizando la estranguladora para frenar el aire de salida, ya que al frenar el aire de salida se controla la velocidad de salida del vástago. ¿Qué regula la válvula SER 1.01? ¿La presión o el caudal? En este caso regula el caudal del aire, ya que la presión es regulada por la fuente de aire o ya sea por la unidad de mantenimiento. Para regular la velocidad del movimiento del cilindro has debido de ajustar el grado de apertura de la válvula 1.01. ¿Qué pasa con la velocidad del cilindro al aumentar el grado de apertura y al disminuirlo? Vamos a probarlo. Ahora está al 1%. Si es que le ponemos al 80%, vamos a ver que la válvula sale más rápido del vástago. Si le ponemos al 14%, vamos a ver que el vástago sale más despacio. Y si le ponemos al 0, el vástago no va a salir. Ya que está cerrado. Si quisiese regular el otro sentido del movimiento del cilindro, es decir, el retroceso del vástago, ¿entre qué dos elementos colocarías la válvula de estrangulamiento unidireccional? Como se puede ver en este caso, la válvula está posicionada entre el cilindro y la válvula de dos posiciones, 4 vías. En este caso tendríamos que poner acá otra válvula estranguladora para regular la salida del aire de este lado. Entonces ahí regularíamos el retroceso del vástago. Para la práctica número 5 tenemos los siguientes elementos: 0.1 fuente de aire, 0.2 unidad de mantenimiento, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.01 y 1.02 son las válvulas estranguladoras. La 1.1 es una válvula de control direccional dos posiciones, 4 vías. 1.2 y 1.3 son válvulas de control direccional de dos posiciones, 3 vías. Para su funcionamiento, al momento de accionar la válvula 1.2 a cambiar de posición a la válvula 1.1, la cual va a dejar pasar aire por el un lado del vástago del cilindro para sacar el vástago.
La estranguladora del lado derecho va a regular la salida del vástago más lentamente que la del lado izquierdo, ya que al momento que escape el aire por el lado derecho va a salir con un 10% y por el lado derecho va a salir con un 25%. Entonces accionamos la válvula 1.2, el vástago sale y el aire escapa por la 1.02, por la estranguladora 1.02. Al momento de accionar la válvula 1.3, el vástago regresa más rápido, ya que el estrangulador izquierda está configurada con un 25% de paso. Continuando con las preguntas. Numerar las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. La válvula distribuidora 1.2 y 1.3 tienen la válvula número 1 que normalmente está cerrada. La vía número 2 es la vía que lleva hacia la válvula 1.1 en ambos casos y la vía número 3 es la de escape. Cabe recalcar que en estas válvulas el accionamiento de la válvula 1.2 es por palanca y el accionamiento de la 1.3 es mediante pedal. Ambas tienen retorno por muelle. La válvula 1.1. La vía 1 es la de entrada, la 2 es de salida hacia un lado del cilindro, la número 4 es la de salida hacia el otro lado del cilindro, y la 3 y la 5 son de escape. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? La función de la válvula 1.2 es dejar pasar aire hacia la válvula 1.1 accionándola. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? De igual manera que la 1.2 es dejar pasar aire comprimido hacia la válvula 1.1 cambiándola de posición. ¿Qué regula la válvula 1.01? ¿La velocidad de avance o la velocidad del retroceso del vástago del cilindro? En este caso, la válvula 1.01 regula la velocidad del retroceso del vástago. Y la válvula 1.02 regula la velocidad de salida del vástago. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada del aire en el cilindro o para frenar la salida del aire en el cilindro. En este caso, la válvula unidireccional se está empleando para frenar la salida del aire del cilindro. Para la práctica número 6 tenemos los siguientes elementos. El 0.1, fuente de aire comprimido. 0.2, unidad de mantenimiento. 1.0, cilindro de doble efecto. 1.1, válvula de control adicional de 2 posiciones, 5 vías. 1.2 y 1.3 igual, válvula de control adicional de 2 posiciones, 3 vías. En el caso de la 1.2, su accionamiento es mediante pulsador y la 1.3, su accionamiento es mediante fin de carrera. Eso quiere decir que cuando el vástago llega a su tope, a su máxima extensión, como se podría decir, va a accionar a esta válvula. Ambas tienen retorno por muelle. Para su funcionamiento, al momento de activar la válvula 1.1, esta va a dejar pasar aire hacia la válvula 1.1, la cual tiene accionamiento neumático por ambos lados. Entonces, esta válvula 1.1 dejará pasar aire hacia este lado del cilindro, sacando el vástago, el cual al llegar a su carrera final va a activar la marca del accionamiento de la válvula 1.3. Entonces se accionará la válvula 1.3, la cual va a dejar pasar aire por el otro lado del cilindro, retrayendo el vástago inmediatamente luego de haber llegado a su tope, como podemos observar. Continuando con las preguntas. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. De las válvulas distribuidoras 1.2 y 1.3, la vía número 1 va a estar siempre tapada. La vía número 2 es la de salida hacia la válvula 1.1 y la 3 en ambos casos es de escape. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? La función es dejar pasar aire hacia la válvula 1.1 accionándola y cambiándola de posición. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? De igual manera que la 1.2 es dejar pasar aire comprimido hacia la válvula 1.1 accionándola de tal manera ya sea extrayendo su vástago o retrayéndolo.
¿Es necesario accionar el rodillo de la válvula 1.3 para que el vástago retroceda al interior del cilindro? Explica por qué. No es necesario accionarlo, ya que este es de manera automática, se acciona cuando el vástago llega a su tope, es decir, llega a su extensión final. Se acciona automáticamente. Si quisiésemos que el avance del cilindro se produjera lentamente, ¿qué elemento incluirías en el circuito y entre qué dos elementos lo colocarías? Si quisiéramos que el avance del cilindro fuera lento, entonces deberíamos agregar una válvula estranguladora, como podemos ver ahorita, en el cual al momento de accionarlo, este va a dejar pasar el aire lentamente al 10%, está configurada al 10%, para que la salida del vástago sea más lenta, como podemos observar. Y si queremos hacer más lento, entonces le bajaríamos al 1%. Como podemos ver, ahí es más lento la salida del vástago. Para la práctica número 7 tenemos los siguientes elementos: 0.1 fuente de aire comprimido, 0.2 unidad de mantenimiento, 1.0 es un cilindro de doble efecto, 1.02 es una válvula de simultaneidad, 1.1 válvula direccional de 2 posiciones, 5 vías. Válvula 1.2 y 1.3 son válvulas direccionales de 2 posiciones, 3 vías. Continuando con el funcionamiento. La válvula de simultaneidad, cabe recalcar que solo se acciona o deja pasar aire a la válvula 1.1 cuando ambas entradas estén accionadas o con aire. Es decir, si es que accionamos solo una válvula, no se activa. Entonces tenemos que accionar ambas válvulas. Ahí y ahí, entonces ahí esta válvula deja pasar aire. Cuando hay dos entradas activas, deja pasar aire ahí a la siguiente válvula, que es la 1.1, la cual cambia de posición y deja entrar aire para que a este lado del cilindro para que el vástago salga. Y al momento de soltarla, tiene retorno automático por muelle. Todas las válvulas tienen retorno automático, entonces al activarlas se vuelven automáticamente. Continuando con las preguntas. Enumera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. En la válvula 1.2 y 1.3, la vía 1 siempre va a estar cerrada. La vía número 2 es la que sale hacia la válvula de simultaneidad en ambos casos, y la vía número 3 es de escape. En la válvula 1.1, que es de 2 posiciones, 5 vías, la válvula 1 va a ser la que está ingresando hacia un lado del cilindro para mantenerlo retraído al vástago. La vía número 3 y 5 son de escape, y la 4 es la que ingresa el aire comprimido hacia el otro lado del cilindro. ¿Qué pasa si pulsamos solo uno de los pulsadores, 1.2 o 1.3? En este caso no se activa la válvula de simultaneidad, ya que la válvula de simultaneidad se activa cuando ambas entradas están con aire comprimido. ¿Cómo logramos que el cilindro avance? Para que el cilindro avance debemos activar ambas válvulas al mismo tiempo. ¿Por qué en este circuito se ha empleado una válvula de simultaneidad? En este circuito se ha empleado la válvula de simultaneidad por seguridad. ¿Qué función lógica realiza la válvula de simultaneidad? En la válvula de simultaneidad, la función lógica que tiene es la de dejar pasar aire siempre y cuando las dos salidas estén activadas mediante el aire. Hablando en otros términos, en términos lógicos, sería 0 por 0, la salida da 0. Si la salida 1 por 0, la salida igual da 0. Entonces, para tener ambas entradas 1, tenemos que activar las dos válvulas. Entonces ahí tenemos 1 por 1 y la salida nos da 1, que ya estaría activa. Para la simulación número 8 tenemos los siguientes elementos: 0.1 fuente de aire comprimido, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.02 válvula de simultaneidad, 1.1 válvula direccional de 2 posiciones, 5 vías, 1.2 válvula direccional de 2 posiciones, 3 vías, con accionamiento por pulsador y retorno por muelle. 1.3 válvula direccional de 2 posiciones, 3 vías con accionamiento por fin de carrera. 1.4
válvula direccional de 2 posiciones, 3 vías con accionamiento y retorno por muelle. Para el funcionamiento, nos quiere decir que en la válvula 1.4 el accionamiento va a ser una mampara de seguridad. Siempre y cuando esté cerrada, se podrá activar el vástago, si no, no se puede activar. Entonces, si activamos con el pulsador, esta no se va a activar, ya que tiene que estar cerrada la mampara de seguridad. Entonces, una vez cerrada la mampara, se puede ir a activar la válvula 1.2, entonces ahí el vástago sí va a salir. Y de igual manera el vástago va a regresar de manera inmediata, ya que tiene un accionamiento por fin de carrera, el cual cuando el vástago llega al tope se activa la válvula 1.3. Entonces deja pasar aire para que hacia este lado del cilindro para que el vástago retorne, como podemos observar. Continuando con las preguntas, sobre el circuito mostrado, numera las vías de las válvulas distribuidoras. En la válvula 1.1 tiene la vía 1, la que es de entrada. La vía número 2 es la que sale hacia un lado del cilindro. La vía número 4 es la que sale hacia el otro lado del cilindro. La 3 y la 5 son de salida. ¿Qué válvulas se necesita accionar para que produzca el avance del cilindro? Para que el cilindro avance se necesitan accionar la válvula 1.2 y la 1.4. Al mismo tiempo. ¿Qué función lógica realiza la válvula de simultaneidad? Como en el circuito número 7, la válvula de simultaneidad deja pasar aire siempre y cuando ambas entradas estén activas. Es necesario dejar de pulsar uno de los pulsadores para que retorne el vástago del cilindro, porque no es necesario, ya que tiene una marca, una válvula la cual se activa cuando el vástago llega a su tope automáticamente. Para la práctica número 9 tenemos los siguientes elementos. 0.1 unidad de mantenimiento, 1.0 cilindro de doble efecto, 1.01 válvula selectora de circuito, 1.02 válvula selectora de circuito, 1.03 y 1.04 son las válvulas estranguladoras. 1.1 válvula direccional de 2 posiciones, 4 vías con accionamiento neumático a ambos lados. Válvula 1.2 es una válvula de 2 posiciones, 3 vías con accionamiento por pulsador y retorno para su funcionamiento. Al activar la válvula 1.2, la válvula 1.02, que es una selectora de circuito, va a dejar pasar aire de cualquiera de las dos válvulas que esté sin activada. Por ejemplo, activamos la válvula 1.2 para sacar el vástago. Y del otro lado la 1.3 o 1.5, cualquiera de las dos para que regrese el vástago. Continuando con las preguntas, ¿cuál es la función de la válvula 1.03? La función de la válvula 1.03 es una válvula estranguladora que está reduciendo la velocidad de salida del vástago. Como podemos ver en la simulación, al momento de salir el vástago, está regresando de una manera más lenta. Está saliendo de una manera más lenta, ya que está con la estrangulación al 5%. En el retorno del vástago, la estranguladora está configurada a su 15%, entonces regresa de una manera más rápida. ¿Cuál es la función de la válvula 1.01? La válvula 1.01 y 1.02 son unas válvulas selectoras de circuito. Esto quiere decir que no es que ingresa aire por uno de los lados, va a activarse. No es como la válvula de simultaneidad, que tiene que tener ambas entradas con aire comprimido activas para poder activarse. Esta simplemente se activa con cualquiera de las dos entradas. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la salida del aire del cilindro o para frenar la entrada del aire al cilindro. En este caso se está utilizando las válvulas estranguladoras para frenar la salida del aire del cilindro. ¿Cuándo el vástago del cilindro se moverá más lento? ¿En su carrera de avance o en el retroceso? En este caso va a salir en el retroceso. En su carrera de avance va a salir más lento, ya que la estrangulación está configurada a un 5%. Clasifica las válvulas de 2 posiciones, 3 vías, según produzca el avance o el retroceso del cilindro. En este caso, la 1.2 y 1.4 producen el avance del cilindro, y la 1.3 y 1.5 producen el retroceso. Para la práctica número 2 tenemos los siguientes elementos. El 0.1 es una fuente de aire comprimido, la 0.2 es una unidad de mantenimiento, la 1.0 es un cilindro de doble efecto, la 1.03 y 1.01 son las válvulas estranguladoras. La válvula 1.1 es una válvula de 2 posiciones,
5 vías, con accionamientos neumáticos. La válvula 1.2 y 1.3 son válvulas de 2 posiciones, 3 vías. La 1.2 tiene accionamiento por pulsador, retorno por muelle, y la 1.3 tiene accionamiento por fin de carrera y retorno por muelle. Adicionalmente tenemos una válvula de desaceleración normalmente cerrada, que es esta. Para su funcionamiento, al momento de activar la válvula 1.2, el vástago sale y se activa el fin de carrera de la 1.3 y regresa inmediatamente. Continuando con las preguntas, tras accionarse la válvula 1.2 y con las condiciones por defecto de la válvula temporizadora, ¿permanece el vástago en su posición de final de carrera algún tiempo? No, el vástago regresa inmediatamente. ¿Notas alguna diferencia si fijas el grado de apertura de la válvula al 5%? Al momento de fijar la válvula al 5%, el vástago se queda salido por un tiempo. No regresa inmediatamente. ¿Qué pasa si además del 5%, fijas el volumen del acumulador al 0.04? Al fijar el volumen del acumulador al 0.04, el vástago permanece salido más tiempo. ¿Qué pasa si fijamos de nuevo la válvula temporizadora por defecto? Es decir, el grado de apertura al 100 y el volumen del acumulador le ponemos al 0.5%. El vástago se queda por 5 segundos afuera. ¿Qué pasa si además disminuye el grado de apertura al 10%? Al disminuir el grado de apertura al 10%, el vástago se demora 1 minuto para volver a su posición inicial. Pero por cuestiones de tiempo no vamos a dejarlo que transcurra ese tiempo. Por consiguiente, ¿con qué dos parámetros podemos jugar para ajustar el tiempo en el que el cilindro permanece en la posición de final de carrera? Se puede jugar con la apertura del grado de apertura y también con el acumulador. Si es que el grado de apertura le menoramos, entonces el vástago se tarda más tiempo en volver a su posición inicial. Y si el acumulador le subimos, por ejemplo, si aquí ponemos un 1%, se va a tardar todavía mucho más tiempo en regresar el vástago a su posición inicial. ¿Para qué se emplea la válvula desaceleradora o temporizadora? Esta válvula se utiliza para que el vástago se permanezca más tiempo en su posición de fin de carrera, para que tarde más tiempo en regresar a su posición inicial.